Desde el primer siglo, una secuencia de 3 dígitos atraviesa la historia como ninguna otra. 666. Ha sido tatuada en películas, estampada en teorías conspirativas y susurrada con miedo en iglesias alrededor del mundo. Pero lo que casi nadie percibe es que el apóstol Juan nunca escribió ese número como una advertencia sobre un código. Él describió un sistema, un mecanismo de control tan sofisticado que operaría sobre la compra, la venta, la adoración y la identidad. Y lo más perturbador, puede que ya esté funcionando. Suscríbete al canal para más vídeos como este, continuando. Para entender lo que Juan realmente vio, primero necesitas entender dónde estaba cuando lo vio. Estamos alrededor del año 95 después de Cristo. El emperador romano es Domiciano, un gobernante que exigía ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios. El cristianismo, que a estas alturas ya cuenta con cerca de 60 años de existencia desde la resurrección, ya no es una secta invisible dentro del judaísmo. Es un movimiento que se ha extendido por al menos 40 provincias romanas, con comunidades organizadas en ciudades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. 7 ciudades, 7 iglesias, y todas, que ellas están bajo una presión que va mucho más allá de la persecución física. Juan está preso en la isla de Patmos, un peñasco de aproximadamente 34 kilómetros cuadrados en medio del mar Egeo, usado por Roma como colonia penal. Piensa en el escenario, un hombre anciano, probablemente con más de 80 años, exiliado en una isla árida, separado de todas las comunidades que ayudó a fundar. No tiene acceso a pergaminos ilimitados, no tiene una biblioteca, no tiene comodidad. Lo que tiene es una visión, y esa visión se convertirá en el último libro de las Escrituras, el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis no significa destrucción, significa revelación, desvelamiento. Es el acto de quitar el velo, y lo que Juan revela no es solo una secuencia de catástrofes futuras, es la mecánica interna de cómo el poder se organiza contra Dios y contra el ser humano. Ve bestias, sellos, trompetas, copas, pero en el centro de todo ve algo que ningún profeta antes de él describió con tanta precisión: un sistema económico religioso de control total. Apocalipsis capítulo 13. Es aquí donde todo cambia. Juan describe 2 bestias. La primera sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas. Recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta primera bestia representa el poder político, un dominio global, estructurado, organizado. Pero no actúa sola. Una segunda bestia sube de la tierra. Esta tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. Observa el detalle. Parece mansa, parece religiosa, parece buena, pero la voz que sale de ella es la del dragón. Esta segunda bestia es el aparato ideológico, el sistema de legitimación espiritual que hace que el mundo entero adore a la primera. Y es esta segunda bestia la que introduce la marca. Versículos 16 y 17 de Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Lí de nuevo con calma. No es un número suelto, es una señal vinculada a un nombre, y esa señal funciona como una llave de acceso. Sin ella, estás fuera. Fuera del comercio, fuera de la economía, fuera de la vida social. El texto no describe un tatuaje místico o un chip futurista aislado. Describe un mecanismo, un engranaje con 3 componentes: identificación, autorización y exclusión. Identificación. Recibes una marca que te vincula al sistema. Autorización. Solo con esa marca puedes participar en la vida económica. Exclusión. Sin ella, eres cortado de todo.
Esto es un sistema. Y aquí entra la parte que la mayoría de las personas ignora por completo. El versículo 18 dice, «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Juan no está diciendo, tened miedo de este número. Está diciendo, usad la sabiduría para entender lo que este número representa. La palabra griega usada es psefisato, que significa calcular, contabilizar, razonar. Es una palabra de lógica, no de terror. Juan está pidiendo discernimiento, no pánico. ¿Pero por qué 666? Para responder a esto, necesitas entender un recurso llamado gematría. En la antigüedad, tanto el hebreo como el griego no tenían símbolos separados para los números. Las propias letras funcionaban como guarismos. Cada letra tenía un valor numérico. Entonces, cada nombre podía ser convertido en una suma, y esa suma funcionaba casi como una firma matemática. Cuando Juan escribe 666, sus lectores del primer siglo entenderían inmediatamente que está señalando un nombre específico, y el nombre que más consistentemente suma 666 en gematría hebrea es Nerón Quesar, Nerón César, Nerón, el emperador que incendió Roma en el año 64 y culpó a los cristianos. El hombre que cubrió a los creyentes en brea y los usó como antorchas humanas para iluminar sus jardines en el monte Palatino, transformando seres humanos en candelabros vivos para sus fiestas nocturnas. El historiador romano Tácito registró que los cristianos fueron cocidos en pieles de animales y arrojados a los perros para que los despedazaran, mientras las multitudes observaban en el circo de Nerón, una arena que albergaba a más de 20.000 espectadores. El gobernante que decapitó a Pablo en la Vía Ostiense, y según la tradición preservada por Eusebio de Cesarea, crucificó a Pedro cabeza abajo en el Monte Vaticano. Nerón no era solo un tirano, era la encarnación del poder político usando la violencia religiosa como herramienta de control. Su reinado duró 14 años, del año 1954 al 68, y en ese periodo demostró con claridad brutal cómo puede funcionar un sistema. Primero, crea un enemigo. Después, ofrece seguridad a cambio de conformidad. Y por fin, elimina a quien no se conforma. Pero aquí está el punto que lo cambia todo. Juan no está solo hablando de Nerón. Nerón ya estaba muerto cuando el Apocalipsis fue escrito. Hacía casi 30 años que Nerón se había suicidado en el año 68. Entonces, ¿por qué Juan usaría su nombre? Porque Nerón era el prototipo, el modelo, la primera manifestación completa de aquello que se repetiría a lo largo de la historia. Juan está diciendo, el sistema que Nerón representó no murió con él, volverá, se reorganizará, se adaptará y exigirá de nuevo lo mismo, adoración total a cambio de participación en la sociedad. Considera la sofisticación de esto. En el primer siglo Roma ya operaba exactamente así. El culto imperial no era solo religión, era economía. En ciudades como Éfeso y Esmirna, los gremios comerciales, asociaciones de artesanos, comerciantes, tejedores, herreros, exigían la participación en rituales paganos como condición para trabajar. Si eras un carpintero cristiano en Éfeso y te negabas a quemar incienso ante la estatua del emperador, no solo eras excluido del templo, eras excluido del gremio, y sin el gremio no podías vender tus productos, no podías comprar materia prima, no podías participar en las ferias de comercio. Tu familia pasaba hambre. Esto no es teoría, es historia documentada. Registros arqueológicos de las 7 ciudades de Asia Menor muestran que había al menos 26 gremios comerciales diferentes operando en Éfeso en el primer siglo. Cada uno de ellos realizaba banquetes ceremoniales en honor a divinidades paganas o al emperador. La participación no era opcional, era el precio de entrada al mercado. Ahora dimensiona esto. Eres un cristiano del primer siglo, tienes una esposa, 3 hijos, trabajas como tejedor. Todo tu sustento depende de vender tela en los mercados de la ciudad.
y el gremio exige que participes en un banquete donde se ofrece carne sacrificada a los ídolos y se hace una libación al emperador como ser divino. Si participas, comprometes tu fe. Si no participas, tus hijos no comen. Ese es el sistema. Esa es la elección real, no teórica, no futura, presente y visceral. Los historiadores estiman que entre el 60 y el 80% de la actividad económica urbana en las ciudades de Asia Menor estaba vinculada, de alguna forma, a los gremios y sus rituales. Un cristiano que se negara a participar no perdía solo un empleo, perdía su red entera. Los proveedores dejaban de venderle materia prima. Los vecinos empezaban a desconfiar. La exclusión económica se convertía en exclusión social, y la exclusión social se convertía, eventualmente, en denuncia ante las autoridades. No es un código de barras, no es un microchip. Es una estructura que usa el acceso económico como moneda de cambio por la lealtad espiritual. Y Juan, desde Patmos, mira ese mecanismo y dice: esto no se detendrá aquí, esto crecerá. Las 7 cartas que abren el Apocalipsis, capítulos 2 y 3, ya dejan esto claro. A la iglesia de Pérgamo, Juan escribe que ella habita donde está el trono de Satanás. Pérgamo albergaba el mayor altar a Zeus de toda Asia Menor, una estructura de más de 35 metros de ancho, con frisos esculpidos que se extendían por 120 metros de largo. Pero el problema no era el altar en sí, era que a su alrededor giraba toda la vida cívica y económica de la ciudad. Religión y comercio estaban fundidos. A la iglesia de Tiatira, Juan menciona a una mujer a la que llama Jezabel, probablemente una profetisa local que enseñaba que era aceptable participar en los banquetes de los gremios sin comprometer la fe. Ella ofrecía un atajo, una forma de mantener la conciencia cristiana y al mismo tiempo no perder el acceso al mercado. Juan condena esto radicalmente, porque entiende que la cuestión nunca fue solo sobre comida o ritual. La cuestión es sobre a quién le debes lealtad. Y este es el corazón del 666. En la Biblia, el número 7 representa la completitud divina, la perfección. Dios descansó en el 7º día. Hay 7 espíritus ante el trono, 7 iglesias, 7 sellos. El 6, por otro lado, es el número que se queda corto. Es la incompletitud, el intento humano de alcanzar lo divino sin Dios. 666 es el 6 repetido 3 veces, como una falsa trinidad. El dragón imitando al Padre, la primera bestia imitando al Hijo, la segunda bestia imitando al Espíritu Santo. Una estructura entera construida para parecer divina, funcionar como divina, exigir adoración como divina, pero que es, en su esencia, una falsificación. ¿Cómo es posible que un sistema descrito hace casi 2000 años parezca describir mecanismos que solo ahora estamos empezando a comprender plenamente? Mira la mecánica descrita en Apocalipsis 13. Primero, hay un poder político centralizado con alcance global, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Después, hay un aparato ideológico que hace que las personas adoren voluntariamente ese poder. La segunda bestia, que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. A continuación hay una marca de identificación universal vinculada al acceso económico, y finalmente hay exclusión total para quien no participa. 4 capas: poder político, legitimación ideológica, identificación económica, exclusión social. En el primer siglo, esto funcionaba a través de los gremios y el culto imperial. Pero Juan vio más allá del primer siglo, vio el principio repitiéndose, y cada repetición trajo más sofisticación. En el tercer siglo, cuando el emperador Decio publicó su edicto en el año 250, exigió que todos los ciudadanos del imperio realizaran un sacrificio público a los dioses romanos y obtuvieran un certificado llamado libellus. Sin ese documento, eras considerado un criminal. No podías acceder a tribunales, mercados, servicios públicos. El libellus era, en la práctica,
una autorización de existencia civil condicionada a la conformidad religiosa. ¿Suena familiar? Miles de cristianos enfrentaron la elección. Algunos sacrificaron y obtuvieron el certificado. Otros pagaron sobornos para obtener certificados falsos sin realizar el sacrificio, los llamados libeláticos. Otros se negaron por completo y fueron presos, torturados, ejecutados. Cipriano, obispo de Cartago, documentó la crisis que esto generó dentro de la propia iglesia. Comunidades enteras se dividieron entre los que cedieron y los que resistieron. Familias fueron destruidas, no por la espada, sino por la presión económica y social. El sistema no necesitó matar a todos. Bastó con excluir. Avanza algunos siglos. En la Edad Media la excomunión papal funcionaba de manera semejante. Un rey excomulgado no perdía solo el acceso a los sacramentos, perdía alianzas políticas, tratados comerciales, la lealtad de los vasallos. Cuando el Papa Gregorio VII excomulgó al emperador Enrique IV, en el año 1076, Enrique fue forzado a caminar descalzo por la nieve hasta el castillo de Canosa y quedarse esperando durante 3 días para implorar perdón. Uno de los hombres más poderosos de Europa, de rodillas. No porque alguien levantara una espada contra él, sino porque el sistema religioso controlaba el acceso al sistema político y económico. La marca cambia de forma, el sistema permanece. Ahora observa algo que Juan hace en el texto que casi nadie comenta. Especifica que la marca es colocada en la mano derecha o en la frente. En la tradición bíblica, la mano representa la acción, lo que haces. La frente representa el pensamiento, lo que crees. La marca del sistema no exige solo obediencia externa, exige adhesión interna. O actúas de acuerdo con él, o piensas de acuerdo con él. Idealmente ambos. Esto no es coincidencia lingüística. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8, Moisés instruye a Israel sobre los mandamientos de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Mano y frente. Acción y pensamiento. Dios pidió que su ley estuviera en esos 2 lugares. La bestia coloca su marca exactamente en los mismos lugares, una imitación deliberada. El sistema descrito en el Apocalipsis no inventa una nueva forma de control. Secuestra la forma que Dios ya había establecido y la invierte. Donde Dios pide fe, el sistema exige conformidad. Donde Dios ofrece libertad, el sistema impone dependencia. Donde Dios invita, el sistema obliga. Y es exactamente eso lo que hace al sistema tan peligroso. No se presenta como enemigo, se presenta como necesidad. Vuelve al texto de Apocalipsis 13. La segunda bestia, aquella que parece cordero pero habla como dragón, realiza grandes señales. Hace descender fuego del cielo. Engaña a los que habitan sobre la tierra. Y ordena que se haga una imagen de la primera bestia, y que esa imagen reciba aliento para que pueda hablar. Una imagen que habla. En el primer siglo esto parecía imposible. Era lenguaje de visión, de símbolo. Pero el principio es claro. El sistema crea representaciones de sí mismo que parecen tener vida propia. Estructuras, instituciones, narrativas que se autoperpetúan y exigen adoración. Cuando el Apocalipsis dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, está describiendo algo que trasciende cualquier tecnología específica. Está describiendo la capacidad del sistema de crear una presencia que parece viva, que parece autónoma, que parece inevitable. Y ante esa presencia, dice el texto, quien no la adore será muerto. Muerte literal o muerte social. Exclusión total. Los primeros cristianos entendían esto en su propia piel. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia alrededor del año 112, escribió una carta al emperador Trajano describiendo cómo lidiaba con los cristianos. Los interrogaba 3 veces. Si persistían en la confesión, mandaba ejecutarlos, pero antes ofrecía la salida. Bastaba con maldecir a Cristo
y ofrecer incienso a la estatua del emperador. Los que hacían eso eran liberados. Plinio relata que algunos hacían la ofrenda inmediatamente, otros vacilaban y otros preferían morir. El costo era real, no era teología abstracta, era sangre. Policarpo, obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, fue martirizado alrededor del año 155. Tenía 86 años de edad. Cuando el procónsul romano exigió que jurara por el genio del César y maldijera a Cristo, Policarpo respondió: 86 años he servido a Cristo y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Fue quemado vivo. Un hombre de casi 90 años, firme ante un sistema que ofrecía vida a cambio de lealtad. Eligió la hoguera. Esto es lo que significa rechazar la marca. Pero el Apocalipsis no cuenta solo la historia de la bestia. Y este es un punto que se pierde en medio de la fascinación por el 666. En el capítulo 14, inmediatamente después de describir la marca, Juan ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. Otra marca, otro sello. Pero este no comprado, no impuesto, no condicionado a la participación económica. Este es dado por pertenencia. 2 sistemas, operando al mismo tiempo. Uno basado en el control, otro basado en la alianza. Uno que necesita forzar la adoración, otro que la recibe libremente, y Juan coloca los dos lado a lado a propósito, porque la elección entre ellos es el eje de toda la narrativa del Apocalipsis. El capítulo 14 continúa con 3 ángeles. El primero proclama el Evangelio eterno. El segundo anuncia la caída de Babilonia, el sistema económico religioso en su forma final. Y el tercero hace la advertencia más severa de toda la Escritura. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El lenguaje es de consecuencia eterna, no para quien usó una tarjeta equivocada o recibió un número cualquiera, sino para quien entregó su adoración, su lealtad más profunda, al sistema que se opone a Dios. Adoración. Esa es la palabra clave que atraviesa todo el Apocalipsis. Aparece más de 20 veces en el libro. ¿A quién adoras? ¿A quién atribuyes valor supremo? ¿De quién dependes para tu seguridad, identidad, pertenencia? El 666 no es un número para temer, es una pregunta para responder, porque el sistema no pide que odies a Dios, pide que simplemente necesites más otra cosa que a Dios. Y lo que Juan vio al final es que esa tensión no se resuelve con información, se resuelve con decisión. Apocalipsis capítulo 18 describe la caída de Babilonia con una lista impresionante de mercancías: oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera, marfil, bronce, hierro, mármol, canela, especias, incienso, ungüentos, vino, aceite, harina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros, y por último, esclavos y almas de hombres. La lista comienza con el lujo y termina con las personas. Es la radiografía completa de un sistema que transforma todo en mercancía, incluidos los seres humanos, incluida el alma. 28 ítems listados, y el orden no es aleatorio. Va de lo más precioso materialmente a lo más precioso espiritualmente, mostrando que el sistema lo consume todo. Nada escapa a su lógica de compra y venta. Nada es lo suficientemente sagrado para no tener un precio. Y cuando ese sistema cae, porque Juan garantiza que cae, ¿quién llora? Los reyes que con ella se enriquecieron, los mercaderes que vendían sus mercancías, los navegantes que transportaban sus riquezas. Lloran no porque perdieron la verdad, sino porque perdieron el lucro, porque en una hora han sido consumidas. Tantas riquezas, dice el texto, en una sola hora. Mientras tanto, el cielo celebra. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas,
porque Dios os ha hecho justicia en ella. La caída del sistema es el día de justicia para todos los que fueron excluidos, marginados, martirizados por negarse a participar. Para Policarpo, para los cristianos de Nerón, para cada tejedor que perdió su gremio, cada familia que pasó hambre, cada creyente que eligió la fidelidad en vez de la supervivencia. El Apocalipsis no termina con destrucción, termina con una ciudad. Apocalipsis 21 describe la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, con 12 puertas, cada una hecha de una sola perla, y calles de oro puro transparente como el vidrio. La ciudad tiene dimensiones extraordinarias, 12.000 estadios de longitud, anchura y altura, algo como 2.200 kilómetros en cada dirección. Es una imagen de perfección, abundancia y acceso total, porque en esa ciudad, dice el texto, las puertas nunca se cierran, nunca. No hay exclusión, no hay marca de acceso, no hay sistema de filtrado. El árbol de la vida produce 12 tipos de frutos, uno para cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Todo lo que el sistema de la bestia prometió, seguridad, prosperidad, pertenencia, la ciudad de Dios lo ofrece de verdad, sin costo, sin condición de conformidad, sin intercambio de lealtad. Es por eso que el 666 no es solo un número. Es la descripción de todo aquello que intenta sustituir lo que solo Dios puede ofrecer. Es el intento perpetuo de construir un sistema humano total que funcione como Dios, que controle, que provea, que exija adoración, y que margine a cualquiera que busque su seguridad en otro lugar. Juan escribió el Apocalipsis para iglesias que estaban viviendo esto en tiempo real, no en un futuro distante, en su presente. Creyentes reales, en ciudades reales, enfrentando consecuencias reales por negarse a doblar la rodilla ante un sistema que ofrecía todo, excepto la verdad. Las cartas a las 7 iglesias muestran que no todas resistían de la misma forma. La Odisea era tibia. Esmirna era pobre, pero fiel. Filadelfia tenía poca fuerza, pero guardaba la palabra. Cada comunidad enfrentaba el sistema con los recursos que tenía, y el mensaje de Juan era el mismo para todas. Resistid, no por heroísmo, sino por claridad, porque el sistema parecerá necesario, parecerá razonable, parecerá inevitable, pero tiene fecha de caducidad, y el Cordero no la tiene. El sistema que Juan describió nunca dependió de la tecnología, dependió de algo mucho más antiguo, la disposición humana de intercambiar libertad por comodidad, convicción por conveniencia, adoración verdadera por seguridad temporal. Cada generación enfrentó su propia versión de ese intercambio, y tal vez la pregunta que el Apocalipsis realmente hace no sea ¿cuándo va a suceder esto?, sino ¿podrías reconocerlo cuando ya esté sucediendo? Porque el sistema no se anuncia, se instala silenciosamente, y el que tiene oídos, que oiga.